Me llamo Sarah Matthews, y lo que voy a compartir contigo no es una historia, sino la verdad de mi vida, una verdad que una vez me negué a ver. En una noche que comenzó como cualquier otra, me enfrenté a la muerte. Pero lo que descubrí tras ese tenue velo entre la vida y la eternidad me cambió para siempre. Esto no es solo un testimonio, es una advertencia, una llamada de atención y una invitación. Si alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte, si alguna vez te has preguntado si tus decisiones realmente importan, sigue escuchando. Porque esta historia no se trata solo de mí, bien podría tratarse de ti. Antes de esa noche, mi vida parecía perfectamente normal desde fuera. Vivía en las afueras, trabajaba como escritor independiente y pasaba los fines de semana con amigos o solo viendo series o haciendo jardinería. No era rico, pero estaba contento. Me encantaban las mañanas tranquilas con café, los largos paseos con mi perro Toby, y creía que la bondad era la virtud más alta. Espiritualmente, te habría dicho que creía en Dios, pero no en el tipo de Dios que predican en la iglesia. Mi Dios era más una fuerza, una presencia, algo distante e impersonal. No rezaba, no iba a la iglesia, y desde luego no creía necesitar salvación. Pensaba que la salvación era un mito, una historia que la gente contaba para sentirse mejor ante la muerte. Pero estaba equivocado. Crecí en un hogar que respetaba la fe, pero no la imponía. Mis padres eran pensadores liberales que fomentaban la exploración. Leía libros sobre religiones del mundo y filosofías espirituales. Me gustaba el budismo, admiraba la bondad de Jesús, respetaba la disciplina del Islam, pero nunca me comprometí con ninguna verdad. En mi mente, la verdad era relativa. Lo que más importaba era el amor, la tolerancia y el crecimiento personal. Me burlaba de las doctrinas y los credos. Para mí, la religión era control disfrazado de preocupación. Así que vivía como quería. Inofensivo, pensaba. No hacía daño a nadie. Pagaba mis impuestos, donaba a organizaciones benéficas e intentaba ser buena persona. Con eso bastaba, ¿no? Pero en el fondo, a menudo sentía un extraño vacío, algo que ningún plan de fin de semana ni libro de autoayuda podía llenar. No era depresión exactamente. Era más bien una sensación de desconexión, un susurro de que faltaba algo vital. Lo ignoraba, lo ahogaba en música, espectáculos y conversaciones sobre política o salud mental. De vez en cuando, ese susurro se hacía más fuerte después de hacer cosas que sabía que no debía hacer. Cosas que el mundo dice que son naturales, pero algo dentro de mí me decía que estaban mal. Aún así, lo ignoraba. Todos tenemos impulsos. Todos mienten a veces. Soy humano, ¿no? Una de mis mejores amigas era Rachel. Era amable pero devota. Siempre hablaba de Jesús. No era predicadora, pero nunca dejó de desear que yo llegara a Cristo, como ella decía. A menudo ponía los ojos en blanco, pero nunca la interrumpía. Su sinceridad era auténtica, y teníamos demasiadas historias. A veces la dejaba orar por mí cuando estaba pasando por algo. Decía cosas como «Jesús te ve» o «te está llamando». Sonreía y le daba las gracias, pero por dentro pensaba «estoy bien, no necesito que me rescaten». Me parecía innecesario. No estaba rota. No necesitaba que me arreglaran. Quiero ser claro. No era hostil a la fe. Simplemente creía que todas las religiones tenían sus piezas del rompecabezas y que nadie sabía realmente qué había después de la muerte. Me parecía arrogante afirmar certezas. Creía que la moralidad venía de dentro. Mi lema era simple: sé amable, no juzgues, haz lo mejor que puedas. Eso me parecía bastante noble. No entendía cómo eso no sería suficiente para un Dios bueno y amoroso. ¿Por qué condenaría a alguien que nunca hizo daño a nadie? Sin duda, Dios era más grande que eso. Aún así, evité las preguntas que no podía responder. ¿De dónde viene esa culpa cuando nadie más me ve? ¿Por qué siento vergüenza por cosas que el mundo celebra? ¿Por qué a veces me duele el alma en silencio cuando todo en la superficie está bien? Nunca me hice esas preguntas en voz alta, temerosa de las respuestas. En cambio, me aferré más a mi estilo de vida. Llené mi vida de distracciones y razones para evitar las cosas más profundas, pero el susurro nunca cesó. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. No lo vi venir.
Esa noche empezó como cualquier otra. Cené, leí un libro, y finalmente me preparé para dormir. El mundo estaba en silencio, mi perro dormía a mis pies, y mi mente divagaba. Pero esa noche, algo más se agitaba, algo que no podía ver. Aún no lo sabía, pero estaba al borde de la eternidad. Y la eternidad estaba a punto de alcanzarme y atraparme. Recuerdo estar tumbada en la cama, mirando distraídamente el móvil, esperando a que llegara el sueño. La casa estaba oscura salvo por el tenue resplandor de la pantalla, y me sentía completamente a gusto. No había miedo ni rastro de lo que iba a pasar. No estaba enferma, no estaba estresada. Era solo otra noche normal en lo que consideraba mi vida normal y bien gestionada. En algún momento colgué el teléfono y me dejé llevar por mis pensamientos. Pensé en Rachel, en nuestra última conversación. Había vuelto a rezar por mí, y yo me había reído, pero algo en sus ojos me persistió. No era juicio, sino tristeza. Ella veía algo que yo no, pero seguía sin tomármelo en serio. No tenía ni idea de lo cerca que estaba del abismo, ni idea de que los próximos minutos sacudirían los cimientos de lo que creía real. Empezó con una opresión en el pecho. Al principio, pensé que quizás solo estaba ansiosa o cansada. Me incorporé, intentando respirar, pero no se me pasaba. La presión se hizo más intensa, como una mano que me apretaba el corazón. Jadeé, confundida y asustada. Me puse de pie, pensando que quizá necesitaba agua, pero las piernas me fallaron. La visión me daba vueltas, y de repente estaba en el suelo, arañando el aire. Me temblaban los dedos al alcanzar el sofá, el teléfono, cualquier cosa, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. La habitación a mi alrededor empezó a desvanecerse. Oí a mi perro ladrar a lo lejos. Intenté llamarlo, pero no oí ningún sonido. Mis pensamientos corrían a toda velocidad, pero mi cuerpo se apagaba. Y entonces, sin más, todo se volvió negro. Lo que siguió no fue dormir, no fue un sueño, no fue silencio, no fue nada, nada puro y sofocante. No podía ver, no podía oír, ni siquiera podía sentir el paso del tiempo. No sabía si estaba muerto, soñando o perdido en algún espacio intermedio. Pero estaba consciente, seguía existiendo. Y en esa conciencia, el terror comenzó a crecer. No vi fuego, no vi ángeles, no había túnel ni luces brillantes, todavía no. Solo un vacío tan profundo que parecía extenderse eternamente. Recuerdo que intenté gritar pero no tenía voz. Intenté moverme pero no tenía cuerpo. No había arriba ni abajo, ni antes ni después. Era un silencio que gritaba. Y entonces, en ese vacío infinito, apareció un destello, un punto de luz distante, apenas visible, como una estrella intentando perforar la oscuridad. Esa luz no hablaba, pero me atraía, no físicamente, sino a nivel del alma. Me atraía como la gravedad, y no tuve más remedio que acercarme a ella. Al hacerlo, la oscuridad empezó a perder su control. Lentamente, la luz se hizo más grande, más fuerte. Me envolvió, no con calor, sino con una calidez que nunca antes había conocido. Era amor, pero no como el amor humano. Era puro, era total. Me conocía, y yo la conocía. Y dentro de esa luz llegó una voz. No una voz hecha de sonido, sino una que resonó desde dentro de mí, como si viniera de mi propio ser. Dijo mi nombre. Solo eso, mi nombre. Y de alguna manera, con esa sola palabra, lo supe. Estaba en la presencia de Dios. Quería caer de rodillas, pero no tenía cuerpo. Quería llorar, pero no tenía ojos. Y sin embargo, todo en mí le respondía. No había forma de esconderme, no había forma de fingir. Él me veía, completa, completamente. No solo las cosas buenas que publicaba en línea, o las cosas decentes que hacía por los demás, sino los pensamientos que nunca expresé, los momentos que deseché, las verdades que rechacé. Su presencia era abrumadora, no porque fuera cruel, sino porque era perfecta. Y junto a esa perfección, vi lo pequeña que era en realidad, no inútil, sino completamente expuesta. No quedaba lugar para ocultar mis dudas, mi orgullo, mi desafío. No necesitaba que me dijeran lo que había hecho.
Ya lo sabía. Y supe el veredicto antes de que se pronunciara una sola palabra. Entonces él me lo mostró. Vi mi vida, no en una línea de tiempo, sino en un torrente de recuerdos vívidos y vivos. Vi mis decisiones, una tras otra, no solo las acciones, sino el corazón detrás de ellas. Momentos en los que descarté un silencioso empujón hacia la verdad. Momentos en los que me reí de la convicción. Las noches en las que me dije a mí mismo que no importaba. Cada pecado, cada compromiso, cada vez que silencié mi conciencia, jugaron ante mí con dolorosa claridad. Y más que eso, vi las consecuencias. Vi cómo mis decisiones habían permitido la entrada de la oscuridad. No un mal abstracto, sino fuerzas espirituales reales que habían estado susurrando, guiando, retorciendo. Había pensado que mis deseos eran inocentes, naturales, pero en esta luz se revelaron como lo que eran: puertas abiertas, invitaciones al engaño, y las había atravesado voluntariamente. Entonces vi los rostros, personas a las que había influenciado, directa o indirectamente, amigos a los que había animado a seguir su verdad en lugar de desafiarlos con lo que era real, familia con la que había evitado conversaciones espirituales porque se sentía incómodo. Todas las veces que había elegido la comodidad sobre la convicción, no se trataba solo de mí. Mi silencio tuvo consecuencias. Mi apatía tuvo peso. Había ayudado a otros a sentirse más cómodos en su propio rechazo de Dios. Y la parte más escalofriante fue darme cuenta de que había pensado que estaba siendo amable. Pero la amabilidad sin verdad no es amor, es permiso para perecer. Había vivido una vida que celebraba la bondad humana pero negaba la autoridad divina. Y ahora lo veía claramente. Y ya no podía negarlo. Supliqué, no con palabras, sino desde lo más profundo de mi alma. No estaba enojada, estaba rota. No quería separarme de esta presencia. No quería regresar a esa oscuridad vacía. Clamé clemencia, aunque sabía que no la merecía. Pedí otra oportunidad, cualquier cosa que pudiera deshacer lo que había hecho. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Y entonces, una vez más, esa voz llegó. Ya no era suave, era firme, era definitiva. Te dieron la verdad, dijo. Te mostraron el camino, pero te alejaste. Ahora debes afrontar las consecuencias. Y así, la luz comenzó a desvanecerse. Al desvanecerse la luz, una sombra se asomó sigilosamente. No llegó deprisa, llegó despacio, como una niebla fría que se cuela por debajo de una puerta, llenando cada centímetro de espacio y de alma. La sentí antes de verla. El miedo, la asfixia, el peso insoportable de estar separada de la presencia que acababa de encontrar. Esa presencia era amor, y ahora se había ido. En su ausencia, el miedo irrumpió como un maremoto. El calor fue sustituido por un vacío gélido que se apoderó de mi espíritu. Intenté volver, gritar, pero el silencio regresó, esta vez más fuerte, más denso, más vivo. Y dentro de ese silencio llegó otra presencia, una que no hablaba, sino que consumía. Se sentía antigua, vacía, voraz. Era la ausencia de Dios y era real. Estaba cayendo en ella. O quizás se alzaba para encontrarme. No lo sé. Todo lo que sabía era que iba a un lugar oscuro y no podía detenerlo. Mi mente repasaba a toda velocidad cada excusa que había inventado, cada justificación, cada argumento intelectual, cada tendencia cultural que había usado para desestimar la verdad. Ahora no significaban nada. Nada de eso podía protegerme. Nada de eso podía escudarme del juicio. Siempre había creído que si Dios existía, me comprendería, que me examinaría el corazón y vería mis buenas intenciones. Pero lo que no había entendido, lo que me negaba a ver, era que las buenas intenciones sin verdad conducen a la destrucción. Había rechazado su oferta, no una, sino repetidamente. Había recibido advertencias a través de las Escrituras, a través de personas, a través de momentos que ahora resonaban como sirenas que había ignorado. Lo más aterrador, Él no me había enviado a la oscuridad. Yo mismo había caminado allí, elección tras elección, paso a paso, y ahora estaba cara a cara con el resultado de esa libertad
que había defendido con tanta fiereza. Pero entonces, justo cuando la desesperación se volvió insoportable, todo se detuvo. La oscuridad no se disipó, se congeló. El movimiento, el descenso, el peso, todo se detuvo. Y una vez más, lo sentí. No la misma inundación abrumadora de amor de antes, sino algo más. Misericordia. Misericordia inmerecida. Inmerecida. Su voz regresó, más tranquila que antes, pero firme y llena de poder. Todavía hay esperanza, dijo. Pero debes elegirla. Debes arrepentirte. Debes entregar tu vida a mi hijo. Esas palabras me golpearon como un trueno. Tenía otra oportunidad. No sabía por qué. No sabía cómo. Pero la tenía. Y en ese momento, todo dentro de mí gritó. Sí. No porque quisiera consuelo, sino porque había visto la verdad. Y nada más importaba ya. El dolor, el miedo, el arrepentimiento. Todo valía la pena soportarlo si significaba estar con él de nuevo. Y entonces, tan repentinamente como lo había dejado, volví. Jadeé cuando el aire llenó mis pulmones, mi pecho ardía como fuego, y mis ojos se abrieron de golpe para ver el techo de mi sala de estar sobre mí. Mi perro ladraba frenéticamente, pateándome el costado. Estaba empapado en sudor, temblando incontrolablemente, y sollozando desde un lugar más profundo de lo que jamás hubiera imaginado que existía. Pero estaba vivo. Había estado muerto, lo sé, y ahora no lo estaba. No podía explicárselo a nadie, ni siquiera a mí mismo, pero sabía lo que había experimentado. No lo había imaginado. No fue un sueño ni una alucinación. Fue un juicio, y me había salvado. Pero no para seguir viviendo de la misma manera. No, me habían dado este aliento por una sola razón: rendirme y obedecer. Los días que siguieron fueron duros, no porque dudara, sino porque todo tenía que cambiar. No podía volver a mi vida anterior. Las cosas que antes disfrutaba ahora me parecían vacías o incorrectas. Programas, conversaciones, hábitos. Todo tenía un peso que ahora podía ver con claridad. Me sumergí en las escrituras con desesperación. Vi sermones, estudié teología, escuché testimonios de otros que habían conocido a Jesús. Busqué la verdad, no la versión diluida, sino el evangelio completo y eterno. Sabía que necesitaba más que emoción. Necesitaba doctrina. Necesitaba la iglesia. No solo una comunidad, sino un lugar que defendiera la autoridad de las Escrituras, que viviera sacramentalmente, que no transigiera. Y cuando la encontré, no dudé. Entregué mi vida a Cristo públicamente. Me bauticé. Y en esas aguas, sentí caer las últimas cadenas. Pero seguir a Jesús me costó más de lo que esperaba. Mis amigos se alejaron. Algunos se burlaron. Algunos simplemente estaban confundidos. Rachel lloró de alegría cuando se lo conté. Pero incluso ella se sorprendió de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Mi rendición no fue cultural. No fue parcial. Ya no podía elegir. Acepté todo lo que él decía. Sobre la verdad, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. Eso significaba alejarme de ciertas relaciones, dejar atrás comunidades que una vez amé y elegir la obediencia incluso cuando dolía. Pero no me importaba. Había estado ante la eternidad. Había visto lo que estaba en juego. No podía ceder, ni por aprobación, ni por comodidad, ni siquiera por amor. Jesús se convirtió en todo para mí, y en él encontré la alegría, la paz, el propósito que nunca supe que me faltaba. Ahora vivo con una sola misión: advertir y dar testimonio. Decirles a los demás que la eternidad es real, que el juicio es real, que el infierno no es una metáfora y que el cielo no es automático, que Jesús no es una opción, es el único camino. Sé lo difícil que es escuchar eso, especialmente si estás donde yo estaba, pero no puedo quedarme callado, porque alguien necesita escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Alguien que esté viendo esto ahora mismo está donde yo estaba, pensando que es bueno, pensando que tiene tiempo, pensando que creer es suficiente. Pero creer sin rendirse es engaño. Jesús no nos llamó a estar de acuerdo con él, nos llamó a seguirlo. Y eso comienza con el arrepentimiento. No es un sentimiento, sino una decisión.
Un alejamiento total del mundo y un acercamiento a la cruz. Todo depende de ese momento. Si estás viendo esto, te lo ruego. No esperes. No lo desestimes. No se trata de religión. No se trata de tradición. Se trata de eternidad. Me dieron una segunda oportunidad, pero no a todos. La mayoría de las personas que cruzan hacia la muerte no regresan. Yo sí. No porque me lo haya ganado. No porque lo mereciera. Sino porque Dios quiso que escucharas este mensaje. Él quiere que lo escuches ahora, antes de que llegue la oscuridad, antes de que sea demasiado tarde. Tienes una opción. Aquí mismo, ahora mismo. Arrepiéntete, ríndete, invoca el nombre de Jesús mientras aún tengas aliento en los pulmones. No puedo prometerte mañana, ni siquiera puedo prometerte esta noche, pero puedo decirte una cosa con seguridad. Él está esperando. La pregunta es, ¿responderás? Lo que compartí contigo no fue una parábola ni una metáfora poética. Fue real y lo que te espera más allá de esta vida. Estuve en la presencia de un Dios santo y vi el peso aterrador de mis propias decisiones. Tuve un atisbo de la eternidad y por su misericordia volví, no para vivir como antes, sino para proclamar esta verdad con todo lo que me queda. Esto no es un juego. Esta no es una historia para clics ni visitas. Se trata de tu alma, de dónde pasarás la eternidad, y estés listo o no. La eternidad se acerca. Un día, estarás donde yo estuve. La pregunta es, ¿estarás listo? No necesitas esperar a una experiencia cercana a la muerte para despertar. No necesitas perderlo todo para encontrar la verdad. Aquí y ahora, Jesús te ofrece la misma misericordia que yo recibí. No porque seas perfecto, no porque seas digno, sino porque Él lo es. Y todo lo que Él pide es que te rindas. Deja tu orgullo, deja tu lógica, deja tu pecado. Arrepiéntete, aléjate del camino en el que estás. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y síguelo, no a medias, no solo los domingos, sino completa y completamente, todos los días en adelante. Si este mensaje te llegó, no te alejes, no silencie esa convicción, no lo atribuyas a la emoción, ese tirón que sientes en el pecho, ese malestar en tu espíritu, es Él, es el Espíritu Santo que te busca. Así que responde, ahora mismo, di que sí, entrégale tu vida, arrodíllate junto a tu cama si es necesario, clama a Él con honestidad. Él no busca palabras elegantes, busca un corazón listo para volver a casa. Y si ese eres tú, bienvenido. Acabas de entrar en la verdad que lo cambia todo. Suscríbete a este canal, no es por mí, sino para que no te pierdas lo que Dios está haciendo aquí. Sígueme, porque cada video, cada mensaje, tiene el propósito de fortalecer tu caminar con Cristo. Comparte esto con alguien que todavía esté en mi misma situación, dudando, desestimando, a la deriva. Podría ser a quien Dios use para despertarlo. Deja un comentario abajo si esta historia te conmovió. Hablemos. Oremos juntos. Esto no es solo un testimonio, es una comunidad, y quiero que formes parte de ella. No tienes que recorrer esto solo. El mundo es ruidoso, lleno de engaños, pero ya no tienes por qué estar confundido. No tienes que vagar. Hay un camino claro. Su nombre es Jesús, y te está llamando. No mañana, no algún día, ahora. Así que responde, dale tu sí, y una vez que lo hagas, nunca mires atrás. Nada de lo que este mundo ofrece se compara con la paz, la libertad y la seguridad eterna que proviene de conocerlo. Has probado la vida a tu manera, ahora prueba a la suya. No te arrepentirás, ni ahora ni nunca. A todos los que se quedaron hasta el final de esta historia, gracias. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. No lo tomo a la ligera. Esta conexión que hemos formado a través de esta pantalla es real, porque la verdad trasciende píxeles y zonas horarias, y quiero que sepan que estoy orando por ustedes, para que vean lo que yo vi, para que se rindan mientras aún hay tiempo, para que vivan con propósito, con claridad, con eternidad en su corazón. Hasta que volvamos a hablar, mantente firme en la verdad.
Aférrate a Jesús. No te conformes con nada menos que una entrega total. Y si nadie te lo ha dicho hoy, eres profundamente amado. No solo por mí, sino por aquel que te formó, que te ve y que murió para salvarte. Da el siguiente paso. Suscríbete. Acércate. Sigue creciendo. Estaré aquí, compartiendo más de lo que Él me ha mostrado. Pero ahora es tu turno. Responde al llamado. Sigue a Jesús. Y nos vemos en el camino angosto.